Gracias, Juan Miguel. Exactamente. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. ¿Ustedes sabían que después de las patologías de columna, las de hombro son las más frecuentes siempre en el terreno, obviamente, de las enfermedades osteoarticulares? Y para hablar justamente de las muy diversas patologías del hombro y su tratamiento, hemos invitado a un experto que es el licenciado Pablo Bienpica, que es el director de Bienestar Fisioterapia Personalizada. Muy buenos días, un placer, Pablo, Buen día, de tenerte esta mañana. Yo diría, porque son varias, digamos, las patologías, sería bueno enumerar cada una de ellas, obviamente porque no es lo mismo la artritis, una dislocación, la tendinitis, una fractura y el tratamiento. Te escuchamos y la teleaudiencia también. Muy bien. Trataremos entonces de ser breve para organizar esto. El sufrimiento del hombro está vinculado a dos grandes líneas. El sufrimiento traumático, en donde el proceso empieza por un accidente, puede ser una caída, puede ser un golpe, puede ser un microtraumatismo, o sea, cuando uno hace un cierto movimiento continuamente. El ejemplo característico de estos es algunos deportistas, el jugador de voleibol, el jugador de handball, etcétera, etcétera. Pero también, y que es muy importante, es esa persona que va caminando por la calle, se tropieza, se cae y pone su miembro superior por encima de la cabeza, overhead. Entonces, esas son las traumáticas, y dentro de las traumáticas tenemos la fractura, la luxación y la rotura aguda de ciertos tendones. Después tenemos otro tipo de lesiones que no son de esa índole y que sufre y que la población lo sufre muy seguido, y es toda la línea del sufrimiento por desgaste de los tendones de la región, que además generan una disfunción, un funcionamiento erróneo de esa perfección que es la articulación de todo el hombro, que tiene muchas articulaciones asociadas, y que da un sufrimiento crónico de los tendones de la región. Además, o asociadas también muchas veces a eso, hay un sufrimiento que es de la membrana que recubre a toda esa articulación, que se llama cápsula, y es lo que se denomina cuando está lesionada la capsulitis del hombro u hombro congelado, lo que inhibe el movimiento del mismo. Todas estas afecciones tienen diferentes formas de resolverse. Algunas se resuelven en forma ortopédica, otras se resuelven en forma quirúrgica y otras se tiene que tomar la decisión específicamente en el individuo. Le voy a poner un ejemplo. Una persona se cae, lesiona su tendón del músculo supraespinoso, que es un músculo que está ahí y que permite hacer el movimiento de rotación de esa articulación. Hay veces que la mejor solución es el tratamiento ortopédico. Hay veces que esa solución o esa propuesta de solución no llega a buen fin y hay que terminar con un tratamiento quirúrgico. Y hay veces que aunque esté roto ese tendón por las características propias de la persona, es conveniente no operarlo. Entonces, lo que importa a veces en este tipo de programas donde la información es masiva y es reducida el tiempo, es transmitirle a la población que muchas veces hay que escuchar al profesional. Que el doctor Google es muy bueno, pero a veces hay que escuchar al profesional. Acudir a internet y entrar a diversas páginas, pero no hay nada como la consulta presencial. Exactamente. Estar mano a mano con el médico, el fisioterapeuta, quien sea, y él haga ahí un diagnóstico clínico y tenga un panorama claro de cuál es la lesión, ¿no? Exacto. Y cuál es la mejor solución, que a veces no es la solución ideal. Las mejores soluciones para las personas son las que es como un traje hecho a medida. Hay gente que necesita que el traje se le haga a su cuerpo o a su condición. Y a veces el tratamiento de una lesión en una persona es hecha también a medida. En general son hechas a medida. Lo que pasa es que algunas en la estadística se pueden englobar y otras son mucho más individuales. Pablo, tú hablaste de un tratamiento ortopédico o directamente la cirugía. Te pregunto porque la teleaudiencia se lo debe estar planteando. ¿Hay algún camino del medio, digamos, que no sea ni ortopédico ni quirúrgico? Sí,
En principio, para definir esto, bueno, lo quirúrgico todo el mundo Sí. lo pensará, ya está, es una cirugía de Claro, diferentes formas, pero claro, una cirugía. claro. Lo ortopédico pueden ser tratamientos desde el reposo a la medicación a la fisioterapia, que es donde aquí entra y hace mucha fuerza los tratamientos de rehabilitación, en donde puede haber diferentes formas. Y hay podemos decir, un camino en el medio, que es el proceso de infiltración, que también lo manejan los médicos, y que si bien no es tan invasivo como una cirugía, es parcialmente invasivo. Muchas veces en el tratamiento de rehabilitación del hombro lo que tenemos que tener en cuenta, y es importante que aquel que esté sufriendo la persona que esté sufriendo en este momento de una patología de hombro, que no son tratamientos de corto plazo, de corto aliento. Se trata de mejorar el dolor en el corto plazo, pero la rehabilitación de una lesión de hombro lleva tiempo. Para las personas muchísimo, porque podemos hablar de entre 9 meses y 1 año. Entonces, mirá. para una persona decir, ¿voy a estar con este mismo dolor 1 año? No. El problema es que uno disminuye su dolor, pero muchas veces no mejora lo que le provocó el dolor. Entonces, nuevamente tiene lo que denominamos recidiva o repetición, tiene varias veces el mismo sufrimiento porque no hemos podido llegar a la raíz del problema, que muchas veces es mejorar la calidad del músculo para que el hueso que se denomina húmero, que es el hueso grande del brazo, y el hueso que está cerca del tronco, que se llama escápula, tengan una sincronización adecuada. Los sincronizadores son los músculos. Vamos a las consultas de ustedes, obviamente interesadas en el tema. Primera consulta para nuestro invitado esta mañana, la hace Juana. Hago limpiezas y empecé con dolores en el hombro cuando agarraba la escoba. La flauta. Hoy casi no puedo trabajar. Y entonces te consulta, ¿qué puedo hacer mientras espero la hora del médico? En principio, por el relato de Juana, por el relato de que empezó despacio, de que hacía un movimiento, que el agarrar una escoba es un movimiento de rotación, lo que le debemos aconsejar es que en lo posible, aunque haga frío, con un paño, con una toalla o algo, haga aplicaciones de hielo en la región donde le duele. Claro. Que descanse el brazo dejándolo colgar apoyado con el otro brazo sobre el respaldo de una silla y lo mueva lentamente y que haga movimientos pendulares, y en principio debería consultar a un servicio de fisioterapia para poder empezar a interactuar y mejorarle su dolor. Es mejorable, es una lesión crónica y no aguda. Gracias, Pablo. Vamos con la segunda consulta de ustedes. Para nuestro invitado, la hace Santiago. Dice que hace años que le diagnosticaron tendinitis y luego manguito rotador. Nunca se me fue el dolor. ¿Es posible recuperar la movilidad? Te consulta, ¿o estoy mal atendido? La contestación para Santiago es posible recuperar la movilidad y no es que esté mal atendido. Como dijimos hoy, el sufrimiento del hombro no solamente es largo, sino que muchas veces repite. Mucho más si no se hace un buen trabajo, después de que salió el proceso agudo del dolor, un buen trabajo de entrenamiento de la región, que no solamente es tener más fuerza en la región, hay que tener otras características, mejor sincronización, que en el área de salud le llamamos mejor propiocepción. Todo tiene que trabajarse en la mejoría, pero basados en un entrenamiento, lo que denominamos entrenamiento terapéutico, el entrenamiento que realizan los fisioterapeutas, antes de que después puedan trabajar con los profesores de educación física. Perfecto. Pablo, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a usted. Por tu presencia, por tu conocimiento. Y te esperamos en una próxima oportunidad. Te propongo para hablar sobre las patologías de columna. Tomo la posta y encantado de poder venir y concurrir a charlar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Ahora expone el doctor Hachter, lo entrevista.